El sushi posa sus orígenes en una técnica milenaria para la conservación de alimentos, en la que se colocaba inicialmente el arroz y luego encima venía la carne o el pescado. Este se enrollaba y gracias a los procesos de fermentación, luego se consumía solamente el pescado y se desechaba el arroz. Tiempo después, y gracias a la incorporación del vinagre de vino, decidieron también consumir el nigiri o el roll por completo. Bienvenidos a Un Placeres a la Carta, protagonizado por el Mulan Roll. Por ejemplo, en la parte del sushi, tienes que agradarte mucho lo que tú haces, porque si no te agrada, la comida te va a salir muy mala. O sea, todo lo que es el arte culinario, tienes que gustar. Es como un artista, si se siente mal, la comida te sale mal. Si vas de buen humor, si vas de mal humor, todos los tramites ahí mismo, en lo que estás haciendo. La creatividad que tenemos nosotros para hacer la comida como tal. O sea, es muy variada. Te incluye, por ejemplo, en la parte de cuando tú haces un sashimi, tienes que saber más o menos dónde puede ir cada pescado, variar los colores de cada cual, para que el plato se vea gustoso y se vea, como te digo, comestible. En esa parte ya es cuestión ya del cliente que nosotros les preguntemos qué es más o menos lo que te gusta. Ahí podemos innovar algo nuevo. Cuando tú creas un plato ya tienes que imaginártelo. Tienes que ver más o menos qué esa persona se puede llevar de ti en ese momento. Lo hacemos mediante por ejemplo, como una ensalada que no sea totalmente cruda, porque utilizamos mucho lo que es la tempura, lo que son los mariscos cocidos, para que la gente ya mate o no siente el mito de que todo es crudo y le va a caer mal. Ahí ya donde nosotros jugamos en esa parte, de llevar al cliente a que pruebe poco a poco hasta que se acostumbre y le gusta el sushi como tal. El concepto de Kaizen es un concepto de mejoramiento continuo. Hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Del Mulan, mira, es un rol creado a base de salmón fresco, cangrejo, queso crema, manzana verde, con un toque de yogur y un glaseado de parchita. Es la innovación de salir un poquito como del sistema, de todo el tiempo lo mismo en lo clásico. O sea, es para que las personas puedan probar ya algo un poquito diferente, pero con buen gusto. El más clásico es el California, que lo puedes conseguir en cualquier sitio o en cualquier parte. Y el otro puede ser el California o el Dinamita. En lo más clásico, vas a conseguir siempre el tunamaki, que es simplemente un rol de atún, o un rol de puros vegetales, como lo muy tradicional que puede ser el concepto. En sí los japoneses no te comen, comen muy sano en ese sentido. Ellos no te mezclan queso crema, no te ven, o sea, más que todo muchos vegetales y mucho pescado. Es raro cuando un japonés tú lo ves comiéndote que se coma, un rol de fruta o un rol que lleve plátano o un rol que lleve queso crema o un rol que lleve demasiada salsa. Ellos, mientras más sencillo sea el rol, es mejor para ellos. Son varias combinaciones en sabores que eso ya al cliente cuando lo prueba, o sea, tú sientes esa sensación de ácido, dulce y lo fresco de cada cosa. Que el comensal se sienta ¿cómo se dice? Agradecido o agradable en el local. Que se sienta cómodo, que se sienta a gusto y que por medio de ese rol pueda probar otros roles más. Puedo ofrecer el Kamakura, que es un rol que sale mucho y a las personas les encanta porque es un rol que a base de cangrejo, queso crema, piel de salmón tostada y langostinos empanizados en cereal con salsa de anguila, y eso, o sea, como todo es cocido, le encanta al comenzar maracucho, por decirlo así.
Acá porque está muy tropicalizado y el venezolano normalmente ama el queso crema. Para mí es un rol que, o sea, me encanta ese rol, es muy llamativo en textura y en sabor, exquisito. A diferencia de otras cocinas, la nipona exige un momento de reflexión, un momento de entrega y de silencio, desde que el comensal llega al área del comedor hasta que se retira después del banquete. Otro de los detalles que destacan esta cocina de otras es el uso debido o correcto de los palillos que se utilizan para tomar el alimento. El uso de estos palillos denota gran dominio cultural por parte del comensal. Si en cambio este exige el uso de cubiertos, se considera algún tipo de ofensa hacia la cocina nipona. Al regreso, mucho más de Placeres a la Carta por Atel Televisión. El sushi nació en cocinas pobres, pero poco a poco, con la incorporación de distintos elementos e ingredientes de todas partes del mundo, logró tropicalizarse y tener un toque distinto, marcado por el lugar donde se preparaba cada una de sus presentaciones, llegando a ocupar un lugar tan importante que hoy se puede observar en ferias de comida y en lugares multitudinarios. Es momento de conocer por qué ese Moulin Roll, con esa fusión de distintas proteínas, lácteos y el toque de vegetales, es una de las perfectas adaptaciones que ha tenido la cocina internacional al mercado comensal venezolano. El sushi nació en Japón como resultado de la fusión entre la pesca, uno de sus principales recursos naturales, y la agricultura de arroz, soya y legumbres, y se ha convertido en uno de los platos principales en su dieta. En sus inicios, el sushi era consumido solo por personas con escasos recursos económicos, mientras que en la actualidad es un arte culinario en todo el mundo, un placer, un manjar, una delicia, que además está al alcance de todas las personas. El proceso de elaboración del sushi es muy simple. En sus inicios consistía básicamente en conservar el arroz enrollado en pescado o cualquier otro tipo de producto, como mariscos o algas, para después dejarlo fermentar hasta que el arroz produjera un líquido llamado ácido láctico, que permitía la conservación del producto, creando así el famoso sushi. Desde aquel entonces, el sushi ha ido evolucionando, introduciendo en su elaboración nuevos cambios y nuevas costumbres de distintas gastronomías por las que se ha visto influenciado, como es el caso de la estadounidense, de la que han salido muchas variedades de sushi como el New York Roll o el California Roll. Dos son las características fundamentales de la cocina japonesa y las dos tienen que ver con las especiales circunstancias de este país. La configuración geográfica, la religión
Incluso las disposiciones oficiales terminaron por decidir que cuando se hable de cocina japonesa, se piense en su carácter fuertemente vegetariano y en la casi omnipresencia del pescado. El budismo, su sistemática búsqueda de la sencillez en la alimentación respetando la vida de los animales, tuvo mucho que ver en que la cocina japonesa se especializara en platos vegetarianos que aprovecharon la enorme variedad que desde siempre ha producido este país. No solo están presentes las legumbres occidentales, también incorporan otras especies como el daikon, por ejemplo, los retoños de bambú, las raíces de ruibarbo o la flor de loto. Elementos todos ellos que ya de entrada dan un toque exótico a la gastronomía japonesa y que conviven sin embargo con el inevitable arroz, acompañamiento imprescindible en todas las comidas y base de un innumerable repertorio de platos. El arroz constituye un componente fundamental en la dieta japonesa. En todas las comidas, no solo blanco, sino combinado o con té, o incluso cocinado a la manera de arroz tres delicias. De hecho, en los hogares japoneses existe como instrumento básico una suihanki, que no es más que una olla dotada de termostato que permite cocinar una importante cantidad de arroz que permanece a la temperatura adecuada para ser consumido a cualquier hora del día. Más tarde, en la era de Edo, el japonés comenzó haciendo aya sushi, que fue creado como una manera de comer arroz y pescado. Este plato era único para la cultura japonesa. En vez de ser solo usado para la fermentación, el arroz fue mezclado con el vinagre y combinado no solo con pescado, sino también con varios vegetales y con comidas en conservas, adquiriendo de ese modo las primeras notas del sushi que conocemos hoy. Al principio del siglo XIX, cuando Tokio todavía se llamaba Edo, la industria de comida era principalmente dominada por stands de comida móviles, donde se originaron los nigiri sushi. Edomae, que literalmente quiere decir delante de la bahía de Tokio, era donde se obtenía el pescado fresco y la sabrosa alga marina para el nigiri sushi. Como resultado, también se llamó Edomae Sushi y se tornó popular entre la gente de Edo, después de que Yohei Anaya, un creativo cocinero y quizá el primer sushiman de la era moderna, transformara el concepto del plato, haciéndolo simple, delicioso y delicado. La cocina nipona invade Occidente y aunque regularmente preparan carnes muy específicas, las distintas preparaciones se centran en pescados y frutos del mar, gracias al respeto hacia el reino animal que tiene esta cultura milenaria. Rolls, sashimis, gyozas, wakame, wasabi, entre otros platos naturales o tempurizados engalanan la gran carta que ofrecen a la cambiante cocina contemporánea y al comensal venezolano. Al regreso, conozcamos cómo acompañar nuestro Mullen Roll en placeres a la carta.
ceviche, ceviche o pescado tierno encebollado, gran joya culinaria de la cocina peruana, hoy se reinventa o se tropicaliza, además del toque especial que le da la cocina nipona, cuando este pescado abraza también el wasabi, se unen en una fusión para paladares exigentes que da como resultado ese toque chispeante y lleno de muchísimo sabor, en el que veremos por qué el ceviche es el mejor acompañante para nuestro Moulin Roll en Placeres a la Carta. El ceviche en sí debería ser una entrada. O sea, ahí tienes también varios tipos de sabores. Tienes el sabor dulce del pescado, porque la tilapia es un pescado dulce. Tienes el guacame. Tienes el toque del picante del salmón y la piel tostada. O sea, ahí tienes varias combinaciones de sabores. Los ceviches sí se distinguen, por decirlo así, de cada país o de cada zona por lo mismo. Por ejemplo, como tú dices, en el ceviche peruano ya usa la cebolla morada, el ají chirel, el cilantro, y mientras más picante es como más sabroso. Entonces aquí hay varios tipos, también puedes tenerle el limeño. Puedes hacerlo también de 3 tipos de ajíes, como rocoto, ají amarillo y ají normal. O sea, ahí vas a tener 3 tipos de diferentes picantes, por decirlo así. Y cada picante tiene un color, por supuesto. Fue creado acá. O sea, enmarcar la diferencia hacia otro restaurante. Ofrece un buen servicio, ofrece que el cliente se sienta muy a gusto y, por supuesto, buena comida. Creo que el grupo de trabajo, la atención de cada personal. Por ejemplo, en la parte del tepán, o sea, para mí es muy divertido ir a comer al tepán y que te hagan un show. O sea, nosotros no podemos hacer show porque haremos show con cuchillo. Aquí haremos, en vez de hacer sushi con el pescado, lo hacemos con los clientes. Entonces, esa es la diferencia entre nosotros. En ese tipo de experiencias sí, o sea, es muy agradable. O sea, que el vengan a comenzar, se te siente en la barra, converse con uno y se vaya con una sonrisa en la boca. O sea, después que tú le hayas servido los platos y hayas conversado con él, se vaya y vuelva.
cultura milenaria y, si se quiere, de un consumo tranquilo y reflexivo. Incluso involucraba el hecho de quitarse los zapatos al momento de consumir el alimento. Se renueva gracias a la incorporación de distintos elementos y también ingredientes de acuerdo al lugar donde se prepara cada una de las presentaciones del sushi, que preparan a los paladares para ser un poquito más atrevidos e innovadores al momento de consumir un plato específico. En este momento el sushi se consume de una manera tan libre como una pizza o un arroz chino. Incluso se vende hasta en ferias de comida. Es importante también resaltar todo lo que las innovaciones y fusiones han permitido. Por ejemplo, conseguir en una misma mesa la influencia de la cocina oriental y también la reinvención de la cocina latinoamericana, gracias al ceviche Kaizen en esta oportunidad. Será hasta el próximo encuentro gastronómico en Placeres a la Carta por Atel Televisión.